Como una película estrenada hace más de 20 años sigue generando memes, conversaciones y hasta rumores de una secuela, lo curioso es que, aunque muchos la recuerdan con cariño, pocos conocen la historia detrás de su creación. Estamos hablando de ¿Y dónde están las rubias? Una comedia que marcó a toda una generación y ahora que vuelve a sonar con fuerza la posibilidad de una segunda parte, vale la pena preguntarnos cómo una cinta tan peculiar logró mantenerse vigente durante tanto tiempo. Para responder, primero debemos volver al año en que todo comenzó. Fue el 23 de junio de 2004 cuando ¿Y dónde están las rubias? Llegó a los cines de Estados Unidos. La película contó con un presupuesto cercano a los 37 millones de dólares, una cifra importante para una comedia de la época. Sin embargo, la apuesta terminó dando resultados ya que logró recaudar más de 113 millones de dólares en todo el mundo durante su paso por las salas, es decir, recuperó ampliamente su inversión en apenas unos meses. Pero entonces surge una pregunta interesante. Si ganó tanto dinero, ¿por qué muchas personas creen que fue un fracaso? La respuesta está en algo que ocurrió al mismo tiempo que el éxito en taquilla. Mientras miles de personas acudían a verla, gran parte de la crítica especializada la calificaba como exagerada, absurda y poco inteligente. Las reseñas negativas comenzaron a multiplicarse rápidamente y eso creó la impresión de que la película no había funcionado. Sin embargo, el público pensaba algo muy distinto. De hecho, esa diferencia entre la opinión de los críticos y la de los espectadores terminaría siendo una de las claves de su historia. Y para entender por qué conectó tanto con la audiencia, primero debemos recordar de qué trataba. La historia nos presenta a Marcus y Kevin Copeland, dos agentes del FBI que atraviesan uno de los momentos más complicados de sus carreras. Después de cometer varios errores en una misión, reciben una última oportunidad para demostrar su capacidad. Su tarea consiste en proteger a Brittany y Tiffany Wilson, dos jóvenes herederas pertenecientes a una de las familias más adineradas del país. Pero cuando un accidente pone en riesgo la operación, ambos agentes toman una decisión desesperada, una decisión que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Para evitar que la misión fracase, Marcus y Kevin deciden hacerse pasar por las hermanas Wilson. Lo que parece una solución sencilla termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla. De pronto deben aprender a comportarse como dos jóvenes millonarias, asistir a eventos exclusivos y convivir con personas que conocen perfectamente a las verdaderas herederas. Y justamente ahí es donde nace gran parte del humor de la película. Pero para que esa premisa funcionara en pantalla era necesario encontrar a los actores adecuados, y los elegidos fueron los hermanos Wayans. Detrás de Marcus y Kevin estaban Shawn Wayans y Marlon Wayans, dos comediantes que ya tenían experiencia trabajando juntos. Ambos pertenecían a una familia ampliamente conocida dentro del entretenimiento estadounidense y habían participado en varios proyectos de comedia. Sin embargo, esta película representaba un desafío completamente diferente. No solo debían interpretar a dos agentes del FBI, sino también convencer al público de que podían transformarse en dos jóvenes mujeres de la alta sociedad. Y lograr esa transformación resultó mucho más complicado de lo que parece. De hecho, una de las preguntas más frecuentes sobre la película tiene que ver precisamente con esa transformación. ¿Por qué utilizar a dos hombres afroamericanos para interpretar a dos mujeres blancas y no simplemente contratar actores que se parecieran más a los personajes? La respuesta está en la esencia misma de la historia. Los creadores buscaban generar un contraste evidente y exagerado que potenciara las situaciones cómicas. Era precisamente esa diferencia la que hacía que la premisa resultara tan absurda y divertida. Pero para llevar esa idea a la pantalla hacía falta un enorme trabajo de caracterización. Antes de comenzar el rodaje, un equipo especializado trabajó en el diseño de Brittany y Tiffany Wilson. El objetivo era crear personajes reconocibles y visualmente creíbles dentro de la lógica de la película. Para conseguirlo, se recurrió a prótesis faciales, capas de maquillaje, pelucas especialmente diseñadas y lentes de contacto. Todo debía combinarse de forma precisa para transformar completamente el aspecto de los actores. Lo más sorprendente es que gran parte de ese trabajo se realizó de manera práctica, sin depender de tecnología avanzada, y eso implicaba largas horas de preparación cada día. Según explicó años después Marlon Wayans, el proceso de maquillaje podía durar aproximadamente 7 horas diarias. Antes de grabar una sola escena, los actores debían permanecer inmóviles mientras los especialistas colocaban cada prótesis y ajustaban cada detalle del personaje.
Una vez completada la transformación, recién podían comenzar las filmaciones. Esto obligaba al equipo a organizar cuidadosamente el rodaje para aprovechar al máximo cada jornada, y aunque el resultado final parecía sencillo en pantalla, detrás existía un esfuerzo enorme que pocas personas conocían. Un esfuerzo que también influyó en la forma de grabar la película. Debido al tiempo que requería la caracterización, muchas escenas eran filmadas por bloques, es decir, el equipo intentaba grabar todas las secuencias posibles mientras los actores ya estaban transformados en Brittany y Tiffany. De esta manera evitaban repetir el complejo proceso de maquillaje más veces de las necesarias. Aún así, las jornadas seguían siendo extremadamente exigentes para todos los involucrados, pero mientras el equipo enfrentaba estos desafíos detrás de cámaras, otra historia comenzaba a desarrollarse frente al público, y esa historia tendría mucho que ver con el impacto que la película generó tras su estreno. En junio de 2004, miles de espectadores acudieron a las salas atraídos por la extraña premisa de la película. La idea de ver a dos agentes del FBI haciéndose pasar por dos herederas millonarias despertó la curiosidad de muchas personas. Y aunque las críticas especializadas seguían siendo negativas, la audiencia parecía estar disfrutando la experiencia. Poco a poco la película empezó a encontrar su lugar entre los amantes de la comedia, sin embargo todavía faltaba conocer al personaje que terminaría robándose gran parte de la atención. Ese personaje era Latrell Spencer, un hombre adinerado, extravagante y completamente enamorado de una de las supuestas hermanas Wilson. Interpretado por Terry Crews, Latrell apareció como un personaje secundario, pero rápidamente se convirtió en uno de los más recordados de toda la película. Su personalidad exagerada y sus escenas llenas de humor lograron conectar con el público desde el primer momento. Cada una de sus apariciones generaba risas y situaciones inesperadas, y con el paso de los años, muchas de esas escenas se volverían icónicas, algo que ni siquiera los propios creadores podían imaginar en aquel momento. Lo curioso es que gran parte de la popularidad de Latrell llegó después del estreno. Aunque el personaje ya había gustado al público en los cines, fue con el paso de los años cuando comenzó a ganar una nueva dimensión. Varias de sus escenas empezaron a circular en internet y fueron compartidas una y otra vez por los usuarios. Algunas se transformaron en clips virales y otras en referencias constantes dentro de la cultura popular. Poco a poco, el personaje pasó de ser un simple secundario a convertirse en uno de los símbolos de la película. Y no fue el único elemento que logró sobrevivir al paso del tiempo. Mientras nuevas personas descubrían la película, internet comenzaba a jugar un papel fundamental en su legado. Fragmentos de escenas, diálogos y momentos cómicos aparecían constantemente en redes sociales, foros y plataformas de video. Muchas personas conocieron esos momentos antes incluso de ver la película completa. De repente, quienes nunca habían escuchado hablar de ella, empezaron a sentir curiosidad por descubrir de dónde provenían esos clips tan populares. Y fue precisamente ahí donde comenzó una segunda vida para la película. Una vida que terminaría siendo incluso más larga que su paso por los cines. Gracias a esa exposición constante en internet, ¿Y dónde están las rubias?, empezó a ser vista por una nueva generación de espectadores. Personas que eran muy pequeñas cuando se estrenó o que incluso no habían nacido todavía, comenzaron a descubrirla años después. Lo interesante es que muchos de ellos ya conocían algunos de sus momentos más famosos gracias a los memes, pero al ver la película completa encontraron una historia que seguía funcionando como comedia, y eso permitió que la audiencia continuara creciendo con el paso del tiempo, algo que pocas películas logran conseguir después de tantos años. Fue así como una película que había sido cuestionada por buena parte de la crítica terminó convirtiéndose en una auténtica obra de culto para millones de espectadores. Lo que los críticos consideraban exagerado era precisamente lo que muchos fanáticos encontraban divertido, y mientras la popularidad de la película seguía aumentando en internet, también crecía el cariño del público hacia sus protagonistas. Después de todo, habían pasado más de 2 décadas desde el estreno, y eso llevó a muchas personas a preguntarse qué había sido de los actores que dieron vida a esta historia
una pregunta que nos lleva directamente al presente. Después del éxito de la película, Shawn Wayans continuó participando en distintos proyectos de comedia, aunque con un perfil más discreto que el de años anteriores. Marlon Wayans, por su parte, siguió desarrollando una carrera activa tanto en el cine como en la televisión y los espectáculos de comedia. A pesar de los diferentes caminos que tomaron, ambos continuaron siendo asociados a ¿Y dónde están las rubias? Por gran parte del público. Y es que para muchos espectadores, esa película sigue siendo uno de los trabajos más recordados de sus carreras, pero ellos no fueron los únicos que dejaron huella en la historia. Otro de los nombres que continuó creciendo con el paso de los años fue el de Terry Crews. Gracias a su carisma y a la popularidad de Latrell Spencer, el actor logró consolidarse como una figura muy reconocida dentro de la industria del entretenimiento. Del mismo modo, las actrices que interpretaron a Brittany y Tiffany Wilson siguieron desarrollando distintos proyectos profesionales. Aunque cada uno tomó caminos diferentes, todos quedaron vinculados de alguna manera al legado de la película. Y mientras los fanáticos seguían recordando sus escenas favoritas, una nueva pregunta comenzaba a surgir constantemente. ¿Existía alguna posibilidad de ver una secuela? Durante años, esa fue una de las preguntas más repetidas en entrevistas, convenciones y redes sociales. Los seguidores de la película querían saber si alguna vez volverían a ver a los hermanos Wayans interpretando a las famosas hermanas Wilson. Durante mucho tiempo la respuesta fue incierta. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer nuevas declaraciones que reavivaron la esperanza de los fanáticos. Poco a poco, la posibilidad de una continuación dejó de parecer una simple fantasía, y eso abrió la puerta a una conversación que sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, Marlon Wayans ha reconocido en distintas ocasiones que existe interés por realizar una segunda parte. Sin embargo, también ha explicado que una producción de este tipo requiere una inversión considerable y la confianza de los estudios cinematográficos. Por esa razón, la decisión final no depende únicamente del deseo de los actores o de los fanáticos. Los estudios necesitan comprobar que todavía existe un público dispuesto a apoyar este tipo de comedias, y es precisamente ahí donde entra otro proyecto relacionado con la familia Wayans, un proyecto que podría influir directamente en el futuro de la secuela. Ese proyecto es la nueva entrega de Scary Movie. Según diversas declaraciones recientes, el desempeño comercial de esta película podría servir como una referencia para medir el interés del público por el regreso de las grandes comedias creadas por los Wayans. En otras palabras, si Scary Movie logra atraer espectadores y obtener buenos resultados, las posibilidades de que ¿Y dónde están las rubias 2? Reciba luz verde aumentarían considerablemente. Por ahora no existe una fecha oficial de rodaje ni de estreno para la secuela, pero tampoco se trata de una idea descartada. Más bien parece un proyecto que sigue esperando el momento adecuado para hacerse realidad. Y quizá eso sea lo más interesante de toda esta historia. Más de 20 años después de su estreno, ¿Y dónde están las rubias? Sigue generando conversaciones, memes y nuevas generaciones de fanáticos. Lo que comenzó como una comedia considerada absurda por muchos críticos, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que logró sobrevivir al paso del tiempo. Pocas películas pueden decir que siguen siendo recordadas con tanto cariño después de 2 décadas. Y ahora que una secuela parece más posible que nunca, queda una última pregunta. Si finalmente llega ¿Y dónde están las rubias 2? ¿Crees que podrá estar a la altura de la película original? Te leo en los comentarios.